Primero la otra. Es. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro último tema de este curso sobre la conciencia cristiana en la concepción ética y religiosa de Newman. Y hoy nos toca tratar el tema delicado, por decirlo de alguna manera, de la relación entre la conciencia y la autoridad. Conciencia y autoridad. Según la concepción de Newman, que hemos venido estudiando a lo largo de todo el curso, no debería haber ningún tipo de contradicción, no debería existir ningún tipo de conflicto entre la conciencia y la autoridad. Al referirme a la autoridad, me estoy refiriendo a la autoridad religiosa. No estoy hablando de la autoridad civil, no estoy hablando de la autoridad judicial, sino que estoy hablando de la autoridad religiosa, la autoridad en la Iglesia. Por eso digo, de acuerdo a todo lo que hemos venido estudiando, teóricamente no debería haber ningún tipo de contradicción, ningún tipo de conflicto entre el dictado de la autoridad religiosa, de la autoridad de la jerarquía. Estamos hablando del sumo pontífice, en primer lugar, de los obispos, en segundo lugar, principalmente de ellos, que es la jerarquía de la Iglesia, pero podríamos extenderlo quizás un poco más y hablar de la autoridad en las congregaciones religiosas, los superiores de las órdenes religiosas. Podemos hablar también de los sacerdotes, de los párrocos, en cuanto que son la autoridad religiosa en la parroquia. Incluso podríamos llegar a hacer referencia al director espiritual. Me estoy refiriendo a ese tipo de autoridad. ¿Y por qué, en principio, no debería haber ningún tipo de contradicción? Ya hemos dicho, y ustedes seguramente lo recuerdan, Newman siempre ha sostenido que la conciencia es primeramente religiosa antes que moral. Si bien después se aplica a todas las cuestiones morales, pero en primer lugar, la conciencia siempre hace referencia a Dios. Incluso hemos visto nosotros cómo la conciencia, en cierta manera, prueba la existencia de Dios. Cuando la persona hace esa introspección, encuentra dentro suyo el sello de Dios, encuentra dentro suyo la imagen y semejanza de Dios, encuentra una referencia a Dios, porque su conciencia no hace referencia a ella misma, sino que hace referencia a otro. La voz interior de la conciencia que se escucha
hace referencia a otro y otro superior, y ese es Dios. Hemos dicho que en esto Newman es muy afín a toda la tradición de la Iglesia, representada en este tema sobre todo por el gran San Agustín, que siempre ha dicho que cuando el hombre entra en su interioridad, encuentra la verdad y encuentra a Dios. Es decir, la conciencia nos remite a Dios. Pero eso que podría mantenerse en el orden natural, nosotros hemos visto que Newman lo traslada también al orden sobrenatural. También lo traslada al orden sobrenatural, porque la persona que se acostumbra a escuchar la voz de Dios que le habla en su interior, cada vez quiere escucharla más a esa voz. Y cada vez se da cuenta más de que la sigue defectuosamente a esa voz. La persona que se acostumbra a escuchar la voz de su conciencia, lejos, digamos, de quedar en una cierta tranquilidad y en un cierto equilibrio, al contrario, entra en una constante inquietud. En la vida espiritual, a diferencia de lo que proponen las espiritualidades horizontalistas propias de nuestro tiempo, más bien de carácter oriental y de carácter totalmente ajeno al cristianismo, no nos produce esa armonía interior, esa paz interior, esa tranquilidad interior, sino que nos produce exactamente lo contrario. Para el cristiano o para la persona verdaderamente de conciencia, el hecho de habituarse a escuchar la voz de su conciencia lo pone en una continua tensión, porque se da cuenta que escucha poco, que quisiera escuchar más, que no encuentra la solución a todos sus problemas morales, que no encuentra la respuesta a todas sus inquietudes. Y también se da cuenta que sigue poco la voz de la conciencia, que debería seguirla más. Por eso la persona entra como en una constante tensión que la predispone a recibir las grandes enseñanzas del Evangelio que trae Jesucristo a esta tierra. Por eso la persona que se habitúa a escuchar la voz de su conciencia es, en la concepción newmaniana, la que está mejor dispuesta a acoger las nuevas enseñanzas que trae a este mundo nuestro Señor Jesucristo, que confirman las intuiciones de la conciencia, pero que nos llevan mucho más allá y que llenan, por decir así, ese vacío que siente la persona de conciencia, porque adquiere más claridad, porque se hacen más concretas las órdenes morales, porque se indica con más precisión qué es lo que hay que hacer, porque nos abre las puertas de la eternidad, es decir, nos da otra dimensión. Entonces, toda la revelación viene a completar las enseñanzas de la conciencia y viene a llevar toda esa ley natural que la persona había descubierto, inscrita en su corazón, viene a llevar todo eso a la plenitud. Y entonces a la ley de la conciencia se le suma la ley del Evangelio, que es como su continuación, que es como su desarrollo y que es su plenitud. Por lo tanto, todo lo que la conciencia me llevaba
a Dios, me lleva también a Dios toda la revelación y van de la mano. Es claro lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto, estoy repitiendo temas que ya hemos tratado. Bien, la autoridad eclesiástica está puesta para servir a esto que estamos diciendo. La autoridad eclesiástica está puesta al servicio de Cristo, al servicio del Evangelio, al servicio de la ley de Cristo, para anunciar todas esas grandes verdades que ha traído Jesucristo a este mundo, a difundirlas por todo el mundo. Recordemos el mandato apostólico: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Es decir, la autoridad eclesiástica está en lo mismo, está en la misma dirección, está puesta para eso, para llevar las enseñanzas del Evangelio, para explicitarlas, para mostrarlas a todo el mundo, para en los momentos de incertidumbre dar la certeza del Evangelio. Es decir, la autoridad eclesiástica está en función del Evangelio, en función de la ley natural y en función de la conciencia. La autoridad eclesiástica es la defensora de la verdad de Cristo, es la defensora de la ley moral, es la defensora de la ley de la conciencia. Por eso no puede haber contradicción, hablando, digamos, en abstracto. No puede haber ninguna contradicción entre lo que dicta la conciencia y lo que dicta la autoridad. Porque justamente la autoridad es la que viene a colmar las expectativas de la conciencia. Que quizás escuchando la ley natural que está inscripta en su corazón no había terminado de comprender, no había terminado de asimilar, no había terminado de ver hacia dónde iba esa ley, y con la predicación de la jerarquía eclesiástica, de la autoridad eclesiástica, se ve todo más claramente porque todo va en la misma dirección. Por eso, en principio y en abstracto, no debería haber ningún conflicto entre la conciencia y la autoridad. Pero bueno, ustedes saben que lo que se dice en abstracto, después en concreto, lamentablemente, muchas veces no es así. Y de hecho el conflicto vino. Y de hecho el conflicto existe. Y existe hasta el día de hoy. Y existirá, supongo, hasta el fin de los tiempos. Y por los dos lados, por las dos partes, extralimitaciones de la conciencia y extralimitaciones de la autoridad. La autoridad se extralimita en sus funciones o se desfasa de sus funciones o se distrae de sus funciones o olvida sus funciones o no quiere seguirlas, y también la conciencia se extralimita cuando quiere adquirir ella una autoridad infalible que no le ha sido concedida. Porque recordemos que la conciencia está en el orden natural. En el orden sobrenatural está la revelación, la gracia, la verdad, digamos, Cristo. Y la autoridad también está colocada en el orden sobrenatural. Por eso puede haber extralimitaciones de las dos partes. Y de hecho las ha habido. Y de hecho existen. Bien,
Newman afrontó directamente este tema en la famosa carta al duque de Norfolk del año 1874, que recordarán ustedes que hemos dicho que es la carta magna de Newman sobre el tema de la conciencia. Nosotros, siguiendo al padre Morales, que es el que nos ha iluminado a lo largo de todo el curso, hemos leído más bien otros textos de Newman que son como preparatorios a esa carta que resume toda la gran enseñanza de Newman a lo largo de toda su vida. Porque esta carta al duque de Norfolk es más bien de los últimos años de la vida de Newman. Y él encaró directamente este tema porque había recibido una crítica muy fuerte de parte de un ex primer ministro inglés, Mr. Gladstone, con respecto a la proclamación que hizo el Concilio Vaticano I en 1870 del dogma de la infalibilidad pontificia. Este personaje hizo una crítica muy grande y muy irónica y muy sutil, al estilo inglés, a la definición dogmática de la infalibilidad pontificia. Y el argumento que él utilizó fue el argumento de la conciencia. Porque él decía, si el Papa es infalible, entonces ninguno de nosotros ya tiene que pensar. Se ha suprimido en los católicos la capacidad de pensar, porque como el Papa es infalible, él les va a decir qué es lo que tienen que pensar en todas las cosas. Y por lo tanto, anula la inteligencia, anula la conciencia, anula todo. Esa era la crítica de Gladstone. Newman, por supuesto, ante semejante crítica, quiso justamente responder a eso, y respondió no solamente explicando lo que decía la definición del Concilio Vaticano I, que era que el Papa es infalible en las materias de fe y de moral, y punto, y no más que eso. Bueno, no es que sea poco, digamos, pero quiero decir que la definición conciliar es una definición acotada. En cambio, este personaje decía como que la infalibilidad pontificia iba hasta qué tipo de té tenemos que tomar, por decir así. Pero además de eso, Newman encaró el tema de la conciencia para explicarle a este señor lo que es la conciencia. Y en una parte de esta carta, que yo quiero leer algunos párrafos ahora, justamente afronta este tema de la posibilidad que existe de choque entre la autoridad, y en este caso la autoridad del Papa, y la conciencia. Recordemos que Newman, además de buen teólogo, era muy buen historiador, y por lo tanto tenía bien clarita toda la historia de la Iglesia, estaba presente a sus ojos. Y por lo tanto los 260 y tantos papas que hubo. Y los papas santos, y los papas mártires, y los papas pecadores, y los papas desastrosos, y los papas indignos, y etcétera, etcétera. Porque en 260 y tantos papas hubo de todo a lo largo de la historia de la Iglesia. Y por lo tanto, Newman sabía perfectamente quién había cumplido bien con su misión y quién no. Quién había comprendido cuál era el mandato que había recibido de Cristo y quién no lo comprendió.
¿Y quién ejerció bien su misión y quién no la cumplió? Lo cual, dice Newman, no rompe el principio. El principio de autoridad en la Iglesia es inamovible, porque eso es institución divina. Pero la institución divina se realiza sobre nosotros, que somos seres humanos, que podemos ser fieles a las gracias recibidas o infieles, que podemos ser fieles a la misión encomendada o infieles. Y ahí estaría la extralimitación. Y ahí estaría la extralimitación de la función. Entonces, leo algo, los que tienen la cartilla pueden quizás seguirlo, es en la última, en el último encuentro, y vamos comentando porque es un tema de gran actualidad. Y bueno, ustedes se darán cuenta por qué. Es un tema de gran actualidad. Entonces dice, si algún papa hablara en contra de la conciencia, en el sentido auténtico de la palabra, es decir, en el sentido que lo hemos venido comentando, estaría cometiendo un acto suicida. O sea, se estaría matando a sí mismo. Pensemos hoy en tantos temas que están en el tapete. Por un lado, las extralimitaciones de la conciencia, que es lo que se llama hoy la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de pensamiento. Pero por otro lado, el abuso de autoridad. Vuelvan ustedes un poquito con la memoria a estos años que han pasado. El año pasado, el anterior. Y ahí más o menos se les va a hacer a usted claridad sobre esta problemática. Estaría cometiendo un acto suicida. Es decir, si un papa o un jerarca de la iglesia o una autoridad eclesiástica le diría a una persona o le impondría a una persona que no siga la voz de su conciencia, le estaría diciendo que no siga a Dios. Porque recordemos que la concepción personalista de Newman es una concepción cristiana, por lo tanto, teocéntrica, antropocéntrica y teocéntrica. O sea, poniendo a la persona en el centro de la vida moral, pero en el centro de esa persona está Dios. Es la concepción, digamos, tradicional, católica del personalismo cristiano. Es un antropocentrismo que se centra en un teocentrismo. No es un antropocentrismo contra un teocentrismo. Eso es postura protestante, que no es la nuestra. La pelea entre el hombre y Dios la hizo doctrina Lutero, no la iglesia, ningún padre de la iglesia, ningún doctor de la iglesia, ningún pensador de la iglesia. Entonces le estaría diciendo que vaya en contra de Dios. Bien, ya vayan uniendo ustedes temas. Ya vayan uniendo ustedes temas. Es como si me dijera vaya contra Dios, que es la perplejidad que sentimos mucho en algunas ocasiones, que parece que nos están diciendo aléjese de Dios. La persona que nos tiene que decir acérquese a Dios. Por eso Newman, ven cómo él lo captó. Y eso que estaba en un pontificado de un santo. Pero Newman tenía esa visión amplia de toda la historia de la iglesia. Él no veía el momento en el que él pisaba la tierra, él veía los 20 siglos. Él veía los 20 siglos y en 20 siglos hubo de todo. Su auténtica misión es proclamar la ley moral,
y proteger y fortalecer esa luz que iluminó a todo hombre que vino al mundo, según dice la Escritura. La actitud teórica del Papa, lo mismo que su poder en la práctica, se fundamentan en la ley de la conciencia, porque la ley de la conciencia es la que lleva a Dios y por lo tanto es la que lleva a Cristo y por lo tanto es la que lleva a su iglesia y es la que lleva a su jerarquía. Está todo en la misma dirección. Entonces, si viene alguno y corta la cadena en cualquiera de sus eslabones, está cortando el camino a Dios, ya sea que se oponga a la ley natural, ya sea que se oponga a la ley de la conciencia, o a veces incluso a la ley eclesiástica. Y ustedes dicen, pero ¿cómo un jerarca se va a poner en contra de la ley eclesiástica? Y bueno, miren ustedes lo que está pasando en Alemania. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Y sí, es posible. Es posible. La historia juzgará si este o aquel papa concreto en este malvado mundo tuvo siempre presente esta gran verdad en lo que hizo. No lo juzgamos. ¿Se habrá dado cuenta? Quizás no se dio cuenta. El mismo Cristo lo anunció a esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijo, aquellos que los persigan van a estar pensando que están dando culto a Dios? ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Lo mataron a Cristo pensando que daban culto a Dios. Podría darse esa equivocación. También puede darse la maldad. Todo puede darse. Yo considero aquí al papado en su alto cargo y obligaciones, y pensando en aquellos que reconocen sus derechos, o sea, los católicos, los cuales no están limitados por el carácter personal o las actuaciones particulares de este o aquel papa, sino por su enseñanza oficial. Esto es algo que lo han repetido mucho grandes doctores. Nosotros seguimos la enseñanza oficial, no la opinión personal. Esto es muy importante porque últimamente los papas dan entrevistas a los diarios, a las revistas, tienen pronunciamientos que son públicos pero no oficiales. Porque la iglesia tiene sus canales oficiales para hacer llegar la enseñanza oficial. ¿Me entienden? Y hay toda una serie de jerarquías en los documentos pontificios o en sus expresiones. Y por eso el cristiano tiene que fijarse en eso, no en lo personal. Fíjense cómo Newman hace 150 años, él se dio cuenta de esto. Así pues, vemos que el Papa ha obtenido su posición y éxito en el mundo gracias al sentido universal del bien y del mal, a la conciencia de pecado, al remordimiento de la culpa y al temor del castigo como primeros principios firmemente asentados en el corazón de los hombres. Porque ya hemos dicho que la conciencia nos habla de todas estas cosas, que quizás no las entendíamos muy bien, pero después ya Cristo claramente las explicitó y nos dijo en qué consistían cada una de ellas. Y nos habló del cielo, y nos habló del infierno, etcétera, etcétera. El Papa recibe del legislador divino su función, que le autoriza a formular, conservar y hacer cumplir las verdades que ese legislador divino ha sembrado en nuestra misma naturaleza. ¿Ven? La homogeneidad. La ley de la conciencia es homogénea a la ley de Cristo. No pueden ser contrarias. No pueden ser contrarias. Yo no puedo en nombre de Cristo, no puedo en nombre de Cristo pedir
que vayamos en contra de la naturaleza y en contra de la ley natural. Plantéense ustedes con las cosas del sínodo alemán. ¿Se puede bendecir las parejas homosexuales? ¿No es eso ir contra la naturaleza? No pretendo yo decir con eso que en nombre de Cristo podemos transformar la naturaleza, podemos asimilar una ley antinatural, como por ejemplo sería la ley del aborto. Y si quieren ir más lejos ustedes, porque ejemplos podemos poner muchos, ¿eh? Ejemplos podemos poner muchos. Los más viejitos acá recordarán lo que fue la publicación de la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI sobre los métodos anticonceptivos, antinaturales, lo que fue. Y querer imponer una ley contraria. Ese es un documento oficial de la Iglesia, en el que el Papa se levantó como el gran defensor de la naturaleza humana y también, obviamente, el gran defensor de la doctrina cristiana, pero sobre todo, el gran defensor de la naturaleza humana. Esa es una enseñanza oficial de la Iglesia. Pero muchos jerarcas la contradijeron en aquel momento. Y sacerdotes ni que hablar. En nombre de Cristo. Y apelaban a la conciencia. Y la conciencia era la que les decía a todas las personas que querían caer en esa práctica, está mal. Y así ha sido, y mire que ya han pasado 50 años, más de 50 años han pasado. Más de 50 años han pasado. O sea, ¿cuántas intervenciones ha tenido la Iglesia sobre el tema de la ley natural defendiéndola? Y el Papa Juan Pablo II tuvo que decir en su encíclica Fides et Ratio, que la hemos tratado con mis alumnas que están aquí presentes en este curso, tuvo que defender la legitimidad de que el magisterio de la Iglesia hable sobre la ley natural. Porque decían, no, el magisterio tiene que hablar solamente sobre lo revelado y sobre la naturaleza no puede meterse. ¿Cómo que no puede meterse? Si va todo en la misma dirección. Primero lo natural, después lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural presupone lo natural. Gracia supone naturaleza. Y la perfecciona y la plenifica. No la contradice. Jamás. Entonces, cuando una persona es obligada en nombre de la autoridad a ir en contra de su conciencia, que sería ir en contra de su naturaleza y sería ir en contra de Dios, hay un abuso de autoridad. Eso se llama abuso de autoridad. Y además es gravísimo porque es utilizar una prerrogativa divina y una gracia divina para alejarnos de Dios. Y esta es la única explicación de su vida, más que larga, antiquísima. La vida del papado. Una vida antigua y honorable, digamos, y magnífica a lo largo de los siglos. Pero bueno, no todos fueron por la misma línea. No todos fueron por la misma línea. La misma existencia de sumisión es la respuesta a las quejas de quienes sienten la insuficiencia de su natural y la insuficiencia de esa luz es la justificación de su misión. La insuficiencia de la luz de la conciencia es la justificación de la enseñanza evangélica.
Bueno, después viene un texto que más o menos ya lo he explicado, así que lo salteo. He resaltado la frase donde dice: así pues la Iglesia, el Papa y la jerarquía son, en los planes de Dios, la respuesta a una petición urgente. La petición de la conciencia que pide que venga esta luz. Y aprovecho ya que sale, si me deja abierta la puerta, mejor. Así tenemos un poquito más de aire porque está caluroso. Bueno, y avanzamos un poco en la enseñanza de Newman. Bueno, dice lo que ya venimos hablando: el Papa, cuya misión procede de la revelación, no tiene poder sobre la naturaleza, y si con la excusa de sus prerrogativas divinas el Papa dejara de proclamar la verdad, la justicia, la misericordia y la paz, si pisoteara las conciencias de sus súbditos, si, como dicen los protestantes, lo hubiera estado haciendo desde el principio, entonces no podría haber durado todos estos siglos hasta ahora, lo cual es una prueba evidente del error de sus adversarios. Es decir, en general, la misión pontificia siempre ha sido cumplida y siempre ha sido honorable, pero caben excepciones. Caben excepciones en el ejercicio de la autoridad. Y eso me parece importante que nosotros lo tengamos en claro, porque a veces se apela al famoso tema de la obediencia. Se apela al tema de la obediencia, como diciendo: usted tiene la obligación de obedecer a la autoridad jerárquica. Sí, en la medida que la autoridad jerárquica mande obedecer a Dios. Cuando la autoridad jerárquica manda no obedecer a Dios, yo no tengo ninguna obligación de obedecerla. Y esta es ley constante en la Iglesia. La autoridad en la Iglesia se sigue siempre y cuando me lleve a obedecer a Dios, que es la primera obediencia que tiene que existir. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Todas estas cosas que ha dicho Newman y que son tan importantes, tienen que iluminarnos a nosotros para estar bien posicionados en los tiempos que vendrán. Porque, profetizado por nuestro Señor Jesucristo, los tiempos se irán poniendo cada vez peores. Y la confusión será cada vez más grande. Entonces, nosotros tenemos que tener claro el norte y saber en qué dirección vamos. Esa sería, digamos, la extralimitación de la autoridad eclesiástica. Pero puede haber también extralimitación por parte de la conciencia. También puede haber. O sea, así como puede extralimitarse la autoridad, también puede extralimitarse la conciencia y pretender prerrogativas que tiene solamente la autoridad. Por ejemplo, la infalibilidad. Nuestra conciencia no es infalible. Nuestra conciencia es certera, pero no infalible. O sea, es cierta y generalmente nos va a llevar por el buen camino, sobre todo cuando uno se ha acostumbrado a no modificarla. Recuerden los temas que hemos visto sobre esto. Vuelvan a leer los textos de Newman. Acuérdense en la reunión en la que tratamos el tema de conciencia y razón, cómo Newman enseñó que la razón puede corromper la conciencia y puede equivocarla. Una mala filosofía puede corromper la conciencia.
Y en nombre de la conciencia, pretender una infalibilidad que la conciencia no tiene. Y además en esto la autoridad eclesiástica no puede confundirse. La autoridad eclesiástica puede confundirse en lo personal, pero no en lo que es su propio cargo. Es decir, nunca puede haber una definición falsa de un dogma, por ejemplo. Eso es imposible. Estamos asegurados con una promesa divina. Pero sí un papa puede dar una opinión personal falsa. Lo han hecho muchos papas, lo dice la historia de la Iglesia. Dan opiniones personales que son falsas. ¿Me entienden? Y pueden estar en contra de la conciencia, pero su autoridad infalible no. La definición de un dogma, eso está preservado por la promesa de la indefectibilidad. Por eso los que criticaron la encíclica Humanae Vitae, en nombre de la conciencia, estaban extralimitándose en el uso de la conciencia. Estaban extralimitándose, porque había un pronunciamiento oficial de la Iglesia. Es lo que quieren hacer ahora con el sacerdocio femenino. Gracias a Dios, el Papa Francisco ha dicho el otro día que esa es una cuestión indiscutible. Ya Juan Pablo II había dicho que él daba el punto final sobre el tema y que era una decisión definitiva, que Cristo no había instituido el sacerdocio para las mujeres, sino para los varones. Pero bueno, ahora, en nombre de los derechos de la mujer, quieren que se instaure el sacerdocio femenino. ¿Ven? Es una extralimitación de la conciencia que pretende alcanzar una infalibilidad que no le es propia. Y es lo que pone Newman en el último párrafo que les he puesto en la cartilla. Y dice así: pero pueden enfocarse las cosas de modo completamente opuesto, que es lo que hacen algunos. Según ese otro planteamiento, nadie duda de que el poder del Papa se basa en esas debilidades de la naturaleza humana. ¿Ven cómo dan vuelta el argumento? El poder del Papa se basa en que es corrupto. No. El poder del Papa se basa en que es el sumo pontífice. Claro, por ahí es una mala persona, como han sido algunos a lo largo de la historia, pero el poder de él no se basa en que es una mala persona, sino en que ha sido investido con el poder pontificio. Pero bueno, acá Newman tiene en mente la problemática protestante. No se olviden de ustedes, porque el protestantismo es el primero que levantó la bandera de la conciencia contra la autoridad de la Iglesia. ¿Ven? Eso es protestantismo. Y es un error. Es una extralimitación de la conciencia, del juicio privado. Ese sentido religioso que antiguamente Lucrecio definió como causa de los peores males de nuestra raza. Tampoco duda nadie que el Papa usa ese poder, y acá, bueno, está dando las ideas protestantes, digamos, ¿no? Pero bueno, se pueden ver desde los dos puntos de vista. Tampoco duda nadie que el Papa usa ese poder con habilidad para, a su abrigo, crear un falso código moral cuyo fin es su propio engrandecimiento y tiranía. Pero eso va por lo personal, no por lo oficial. Y por tanto la conciencia pasa a ser criatura suya, su esclava, que cumple una voluntad de hombre, pero con sanción divina. Esas serían las extralimitaciones del poder jerárquico. Pero es una extralimitación, no es lo constitutivo del poder, en este caso pontificio.
No se duda en abstracto, por supuesto, que la conciencia es libre, pero nunca lo es en la práctica. Fíjense qué luminosa afirmación de Newman para que la conciencia no se extralimite. Nunca lo es en la práctica, jamás es capaz de volar por sí misma, independientemente del Papa, como pájaro al que han cortado las alas. Más que si la conciencia pudiera imponer su voluntad, en ese caso se produciría un enfrentamiento de peor solución que el de la Iglesia y el del Estado. Al ser uno y el mismo el sujeto y el objeto, la religión. Bueno, si ustedes van a pensar, estamos en esa problemática. Estamos en esa problemática. Pues, ¿qué sería de la autoridad absoluta del Papa, como la llama Mr. Gladstone, si la conciencia individual tuviera también una autoridad absoluta? Por lo tanto, no caigamos ni en un error ni en el otro. Sigamos la voz de la conciencia, siempre. Esa voz de la conciencia siempre va a estar custodiada, protegida, orientada e iluminada por la luz de la autoridad eclesiástica. Y si en algún momento se produce el quiebre, el choque, el enfrentamiento, ya sea por un lado o por el otro, sepamos nosotros cuál es la solución correcta. Sepamos nosotros por dónde va tanto la Iglesia como la conciencia y sigamos ese camino. Creo que Newman nos ha iluminado bastante sobre lo que es la conciencia, pero al mismo tiempo nos ilumina también mucho sobre lo que es la Iglesia. Recordemos que él, siguiendo la voz de su conciencia, entró a la Iglesia Católica. Y él encontró que la Iglesia Católica era la defensora de la conciencia y que la llevaba a su plenitud, que es el seguimiento de la ley de Cristo. Bien, y para concluir, además de recomendarles que vuelvan a leer todos los textos, decirles que Newman afrontó este tema no solamente en el tema de la conciencia, sino también en otros temas. Y uno de ellos me ha parecido muy importante y muy actual, y me ha parecido que puede constituir el programa para el curso del año que viene. Porque siempre cuando terminamos el curso de un año, yo tengo que entusiasmarlo para que ustedes vuelvan y sigan haciéndose cada vez más newmanianos, que es una hermosa manera de hacerse cada vez más católico, que es lo que hay que hacer en estos tiempos. Y es el famoso tema de la consulta a los fieles laicos sobre materia de doctrina, que en otro lenguaje es el tema de la sinodalidad. Ustedes saben que este tema se ha planteado en la Iglesia, está desarrollándose con todas las primeras consecuencias que ustedes ya han visto que no son buenas en algunos países de Europa, pero posiblemente en muchos países más. Y sobre este tema, que también es un tema de conciencia y autoridad, el mismo tema, Newman nos da una enseñanza más que importante. Así que bueno, yo les agradezco que hayan participado de este curso. Yo siempre les digo, la presencia de ustedes es lo que a mí me anima a dar el curso. Si ustedes no estuvieran, yo no lo daría. Ustedes son siempre muy generosos y me agradecen a mí
Pero yo también le tengo que agradecer a ustedes, porque si ustedes no estuvieran ahí, yo no estaría dando el curso. Y para los que lo ven por los videitos de YouTube, les digo exactamente lo mismo. La presencia de ustedes a mí me anima a seguir dando estos cursos mientras Dios me dé la posibilidad de hacerlo. Les agradezco la paciencia, les agradezco la constancia a lo largo de todo el año y los espero el primer domingo de marzo, si Dios quiere y nos da vida, para comenzar el curso 2023 sobre este importantísimo tema. Hacemos la oración conclusiva y les pido por favor que se queden porque les tengo que dar varias indicaciones y otras cosas más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que constantemente nos otorgas. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. San José, San Felipe Neri, Santo Cardenal Newman,